En 1908, como ni el estado de Tennessee, ejecutó la pena de muerte mediante inyección letal en la Riverbend Maximum Security Institution, Nashville, poniendo fin a la vida de Billy Ray Irick, de 59 años, quien había sido condenado desde 1960. Esta fue la primera ejecución en Tennessee desde 2009, marcando el restablecimiento oficial de la pena de muerte en este estado después de casi una década de interrupción. Irick pasó un total de 33 años en el corredor de la muerte, desde 1975 hasta 2018, con una serie de apelaciones consecutivas que fueron todas rechazadas. Su crimen involucraba a una niña de solo 7 años, un caso que conmocionó a todo el estado de Tennessee y dejó un trauma duradero durante muchas décadas. Muchas personas lo llaman uno de los cobardes más grandes, por elegir a una víctima completamente incapaz de defenderse. No se trató de un crimen común, sino de un caso que conllevaba un dolor profundo y una tragedia prolongada. Lo que lo hace aún más obsesivo es que las oportunidades que podrían haber salvado a la víctima pasaron una tras otra. Para entender qué sucedió, primero debes conocer al individuo que cometió este crimen. Antes de continuar, presiona suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte ningún caso dramático. Billy Ray Irick nació en 1968 en Estados Unidos y creció en un entorno inestable con muchos indicios de que los problemas psicológicos y de comportamiento habían aparecido desde muy temprano. Desde joven, Irick tenía antecedentes relacionados con comportamientos sexuales desviados, especialmente hacia adolescentes. Antes de 1925, había sido condenado por acciones de naturaleza similar, lo que convirtió su historial legal en una clara señal de alerta sobre el riesgo de reincidencia. A diferencia de los casos de delitos impulsivos por presión o eventos repentinos, los comportamientos de Irick eran repetitivos y tendían a escalar con el tiempo. Las personas que habían tenido contacto con él describían a Irick como alguien que vivía recluido, sin relaciones estables y que se mudaba frecuentemente sin un propósito claro. En el momento de 1975, no tenía empleo estable, no tenía familia propia y casi no tenía ningún vínculo social que pudiera controlar su comportamiento. Esto le permitía aparecer en barrios residenciales sin llamar la atención, observar el entorno y buscar oportunidades sin ser sospechoso. Los expertos que analizaron el caso más tarde determinaron que Irick mostraba todas las características de un depredador social, alguien que no actuaba de forma aleatoria, sino que elegía objetivos basados en su grado de vulnerabilidad. No hay evidencia de que el 15%-104% hubiera ocurrido un evento específico que lo hiciera perder el control. Al contrario, todo indica que fue una decisión deliberada, tomada en el momento en que reconoció una oportunidad adecuada con su tendencia preexistente. En completo contraste estaba Paula Diehr, una niña de 7 años que vivía con su familia en Knoxville, Tennessee. Paula Diehr creció en un entorno familiar de clase trabajadora, donde todo transcurría de manera estable y ordenada. Su vida giraba en torno a la escuela, la familia y las actividades habituales de una niña de esa edad. No había ningún indicio de que hubiera estado en peligro antes, ni razón alguna para que la familia se preocupara por la seguridad de su hija en un barrio considerado normal. Paula Diehr era alumna de primaria, y como muchos otros niños de la zona, tenía la costumbre de caminar sola hasta la parada del autobús escolar cada mañana. Era una rutina común en esa época, cuando los barrios residenciales se consideraban lo suficientemente seguros para que los niños se movieran en distancias cortas. Las personas que la conocían describían a Paula Diehr como una niña amigable, obediente y confiada en los adultos. No tenía razón para sospechar de ningún adulto desconocido que se acercara a ella, ni estaba equipada con la capacidad necesaria para identificar el peligro y protegerse a sí misma. La mañana del 15-4 puesti y il 5 puesti 5 comenzó como cualquier otra mañana. Paula Diehr se despertó, se preparó para ir a la escuela y salió de casa siguiendo su rutina habitual. No había señales de nada normal, ni presentimiento de peligro, ni ninguna interrupción en su vida diaria. Salió de casa, caminó por el camino familiar que llevaba a la parada del autobús, un trayecto corto que había recorrido muchas veces antes. Sin embargo, la única diferencia esa mañana fue que caminaba sola. No había ningún adulto acompañándola, nadie supervisándola y nadie que pudiera intervenir si algo ocurría. Este era un detalle que parecía insignificante, pero en el contexto de esta historia se convirtió en el factor clave. Porque precisamente ese momento, cuando una niña de 7 años caminaba sola en un entorno que ella creía seguro, creó las condiciones perfectas para que alguien como Irick se acercara sin encontrar ningún obstáculo.
Deisa secomen, yo vei el Piero. Sermando atravesivado a ser sermando continuecio, el itab libro, y él listaba a un po la mañana del 15-4-1985 en Knoxville, Tennessee, comenzó como cualquier otro día para Paula Diehr. Alrededor de las 8 de la mañana, salió de casa para caminar hasta la parada del autobús cerca de donde vivía, en la zona este de Knoxville. Era una rutina repetida muchas veces, parte del ritmo familiar habitual. La ruta que Paula Diehr recorría era un barrio residencial normal, con casas cercanas, sin señales de que hubiera peligro presente. En esa época, era común que los niños caminaran solos hasta la parada del autobús en muchos barrios de Estados Unidos, y la familia de Paula Diehr no tenía razón para pensar que esa mañana sería diferente. Sin embargo, al mismo tiempo, Billy Ray Irick también estaba presente en la zona. Se movía en auto por las calles del barrio, observando el entorno de manera intencionada. No hay evidencia de que hubiera planeado con antelación apuntar a Paula Diehr, pero los detalles posteriores muestran que rápidamente reconoció la oportunidad al verla. Una niña de 7 años caminando sola, sin adultos acompañándola, sin supervisión directa y sin nadie cerca para intervenir. Para alguien con antecedentes penales relacionados con niños como Irick, era un objetivo fácil de abordar y controlar. Detuvo el auto y se acercó a Paula Diehr, muy probablemente hablando con ella o usando una oferta que la hizo sentir segura. A esa edad, Paula Diehr no tenía capacidad para identificar el peligro de un adulto desconocido, y su reacción natural era confiar. No hay reportes de que ella se resistiera desde el principio, lo que indica que el acercamiento ocurrió rápidamente y sin levantar sospechas. En solo unos minutos, la situación pasó de una breve conversación a un control total. Paula Diehr desapareció de la zona sin dejar señales claras. Cuando el autobús llegó a la parada como de costumbre esa mañana, Paula Diehr no estaba allí. Sin embargo, en 1965 no existía un sistema de seguimiento o alerta inmediata cuando un alumno no subía al autobús. El conductor no tenía obligación de reportarlo de inmediato y la escuela tampoco recibía información en tiempo real. Esto creó un vacío peligroso en el sistema, donde un niño podía desaparecer sin ser detectado inmediatamente. Esta fue una de las primeras oportunidades importantes que se perdió. Si hubiera existido un mecanismo de verificación al momento en que Paula Diehr no apareciera, el tiempo de reacción podría haber sido mucho más rápido. Pero en realidad, no se activó ninguna alerta en ese momento. El tiempo continuó pasando y para la mayoría de las personas en la zona, ese día transcurrió normalmente. Nadie se dio cuenta de que un secuestro había ocurrido en medio de un barrio pacífico. No hubo testigos que reportaran a un hombre acercándose a una niña de manera sospechosa. Nadie anotó la matrícula del auto. Nadie cuestionó la presencia de un extraño en la zona. Todos estos factores contribuyeron a crear una cadena de oportunidades perdidas. Momentos en los que si solo una persona hubiera prestado más atención, el resultado podría haber sido diferente. Solo cuando Paula Diehr no regresó a casa después de la escuela, la familia comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. La preocupación inicial se convirtió rápidamente en pánico cuando no pudieron encontrarla en ningún lugar. La familia contactó a la escuela y se enteró de que Paula Diehr nunca había llegado a clase ese día. Ese fue el momento en que el caso se consideró oficialmente como una persona desaparecida. Se notificó a la policía de Knoxville y comenzó una búsqueda. Sin embargo, en ese momento ya habían pasado muchas horas desde que Paula Diehr salió de casa alrededor de las 8 de la mañana. El periodo desde la mañana hasta el inicio de la tarde, comúnmente llamado tiempo dorado en casos de niños desaparecidos, se perdió por completo. Durante todo ese tiempo, no hubo ninguna intervención que pudiera impedir lo que ocurrió. Nadie acompañó a Paula Diehr en el camino a la parada del autobús. No había sistema de vigilancia y no había mecanismo de respuesta rápida cuando ella no apareció a tiempo. Todo esto combinado creó una cadena de condiciones perfectas para que un crimen ocurriera sin ser detectado de inmediato. Una niña de 7 años, moviéndose sola en un entorno considerado seguro, se convirtió en un objetivo fácil para alguien con malas intenciones. Y como nadie se dio cuenta, nadie intervino, todo ocurrió de manera rápida y silenciosa. Para cuando la verdad comenzó a revelarse, el periodo más importante para salvar a la víctima ya había pasado, dejando atrás no solo una desaparición, sino el comienzo de uno de los casos más impactantes en Tennessee en ese momento. Inmediatamente después de que Billy Ray Irick abordara con éxito a Paula Diehr, alrededor de las 8 de la mañana del 1564, 4:65 en Knoxville, Tennessee, en unos pocos segundos,
Eric sometió a Paula Dier y la subió a su auto. A los 7 años, Paula Dier no tenía capacidad para resistirse de manera efectiva y todo ocurrió demasiado rápido para que cualquiera alrededor pudiera notar lo que estaba pasando. No se registró ningún grito de auxilio. No hubo testigos que reportaran un secuestro ocurriendo a plena luz del día. Este fue el punto de partida de la cadena de escalada, una secuencia de comportamientos donde cada paso llevaba al siguiente sin ninguna interrupción. En ese mismo momento, la primera oportunidad de intervenir se perdió. Un adulto acercándose a una niña en un barrio residencial no se consideraba algo anormal, y precisamente esa anormalidad ocultaba la verdadera naturaleza de la situación. Después de subir a Paula Dier al auto, Eric abandonó rápidamente la zona y se dirigió a un lugar aislado. Los documentos de la investigación posteriores mostraron que el cuerpo de Paula Dier fue encontrado cerca de la zona de la escuela, lo que indica que no se alejó demasiado, pero lo suficiente para separar a la víctima del entorno donde podría haber intervención. La elección de un área poco transitada muestra que tenía una clara conciencia del espacio y la capacidad de controlar la situación. Esta fue la segunda etapa de la cadena de escalada, del acercamiento al aislamiento. Una vez que la víctima fue separada del barrio, la posibilidad de ser rescatada era casi nula. En ese lugar, Eric cometió abuso sexual contra Paula Dier. Los resultados de la autopsia posterior confirmaron claramente los signos de este comportamiento, mostrando que no fue un acto impulsivo sino el propósito principal del secuestro. Durante todo este proceso, Paula Dier estuvo completamente controlada, sin capacidad de resistirse y sin ninguna oportunidad de escapar. A su edad, entender lo que estaba ocurriendo era casi imposible. Los expertos psicológicos consideran que en tales situaciones, la víctima suele caer en un estado de pánico extremo, pierde la capacidad de reacción racional y queda completamente dominada por el agresor. No solo fue una violencia física, sino una dominación psicológica total. Después de cometer el abuso, Eric no se detuvo. Tomó la siguiente decisión: matar a la víctima para silenciarla. Este fue un paso crucial, que marcó la escalada de la violencia al asesinato. No hay indicios de que dudara, no hay evidencia de una lucha prolongada y ningún factor que sugiera que fue un acto no intencionado. Al contrario, todo indica que era parte de la cadena de comportamiento que ya se había formado. Eric estranguló a Paula Dier hasta que murió. El resultado de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento, un método que requiere tiempo y control continuo. No fue un acto que ocurriera en un instante, sino un proceso prolongado en el que el agresor tuvo que mantener la presión hasta que la víctima ya no pudo resistir. Esto muestra el grado de frialdad y control en su comportamiento. Después de cometer el crimen, Eric dejó el cuerpo de Paula Dier cerca de la zona de la escuela y abandonó la escena. No intentó ocultar el cuerpo de manera compleja. No cavó un hoyo ni lo trasladó a un área más lejana. Esto podría indicar que creía que el tiempo antes de que el cuerpo fuera descubierto sería suficiente para evitar ser vinculado al caso, y en realidad, durante un cierto periodo, eso ocurrió. Nadie sabía exactamente qué había pasado esa mañana. No hubo testigos directos, no hubo reportes de un auto sospechoso y no se activó ninguna alerta. Esta fue una cadena de oportunidades perdidas. Primero, que Paula Dier caminara sola hasta la parada del autobús, sin adultos acompañándola, sin supervisión y sin nadie siguiendo su trayecto. En un entorno considerado seguro, esto no se veía como algo anormal, pero precisamente eso creó las condiciones ideales para que alguien como Eric actuara. Segundo, el momento del acercamiento. Nadie lo vio o, si alguien lo hizo, nadie reconoció ese comportamiento como sospechoso. Un hombre hablando con una niña no era algo raro, y precisamente esa normalidad ocultaba el peligro real. Tercero, cuando Paula Dier no apareció en la parada del autobús, no había sistema de alerta, no hubo reacción inmediata de la escuela o la familia. En 1935, la ausencia de un alumno no activaba automáticamente un procedimiento de verificación de emergencia. Esto creó un vacío en el sistema de protección infantil. Cuarto, el periodo desde la mañana hasta el inicio de la tarde, cuando Paula Dier ya había sido secuestrada, pero aún no se había reportado como desaparecida. Este fue el periodo más importante, comúnmente llamado tiempo dorado en casos de secuestro de niños. Sin embargo, en este caso, ese tiempo pasó sin ninguna intervención. Nadie reportó comportamiento sospechoso, nadie notó la ausencia inusual y nadie actuó lo suficientemente temprano para marcar la diferencia.
Todos estos factores no fueron eventos aislados, sino una cadena de puntos donde el resultado podría haber cambiado si hubiera habido intervención. Pero en realidad, ninguna de esas oportunidades fue aprovechada. Y precisamente la combinación de estos vacíos permitió que toda la cadena de comportamiento de Eric se desarrollara de manera completa. Lo que ocurrió el 15-404-5-8-405 fue una cadena de comportamiento escalada y controlada, en la que cada paso llevaba al siguiente de manera lógica y deliberada. Desde la identificación del objetivo, el acercamiento, el sometimiento, el traslado, el abuso hasta el asesinato, todo estuvo dentro de una secuencia de acciones continua, sin interrupciones y sin ser detenida. Hasta el final del día 15-104-105, cuando ya habían pasado muchas horas desde que Paula Diehr salió de casa alrededor de las 8 de la mañana. La verdad comenzó a revelarse de una manera que nadie podía prepararse. Ese mismo día, el cuerpo de ella fue descubierto en un área cerca de la escuela en Knoxville, Tennessee, no lejos de donde se suponía que debía estar esa mañana. El descubrimiento del cuerpo no solo puso fin a la esperanza de encontrar a Paula Diehr con vida, sino que abrió una realidad mucho más cruel. Cuando las autoridades llegaron a la escena, rápidamente determinaron que no era una desaparición común, sino un homicidio grave. Las primeras evidencias mostraron que la víctima había sido atacada antes de morir, y esto se confirmó más claramente después de la autopsia. Los resultados mostraron que la causa de la muerte de Paula Diehr fue estrangulamiento, un método que requiere tiempo y fuerza continua, indicando que el agresor mantuvo la acción hasta que la víctima ya no tuvo posibilidad de sobrevivir. Además, se registraron signos de abuso sexual, confirmando que no fue solo un asesinato sino una cadena de violencia de naturaleza particularmente grave. Estos hallazgos cambiaron rápidamente la forma en que se veía el caso, de una desaparición a uno de los casos más impactantes en Knoxville en ese momento. La noticia se extendió rápidamente en la comunidad y la primera reacción fue de shock e incredulidad. Una niña de 7 años, que vivía en un barrio normal, había sido secuestrada, abusada y asesinada en solo unas horas. Para muchas personas, esto rompió por completo la sensación de seguridad en la que habían confiado. Los padres comenzaron a revisar las rutinas diarias de sus hijos, dejar que los niños caminaran solos a la escuela, confiar en el entorno, y se dieron cuenta de que esas cosas que parecían normales podían ocultar riesgos impredecibles. La comunidad de Knoxville cayó en un estado de indignación, no solo por el nivel de crueldad del crimen, sino por el objetivo al que se dirigió. Una niña sin capacidad de defenderse, sin capacidad de reconocer el peligro, se había convertido en víctima de un acto deliberado. Esto hizo que el caso no fuera solo una tragedia personal, sino un shock colectivo para toda la comunidad. Para la familia de Paula Diehr, el shock llegó casi de inmediato. Ese mismo día, 15-4-9-200-300, recibieron la confirmación de que su hija había muerto. Ese momento no solo fue el fin de la esperanza, sino el comienzo de un dolor que duraría muchos años. Perder a un hijo en tales circunstancias no solo causó trauma emocional, sino que dejó efectos psicológicos profundos que no eran fáciles de superar. La familia tuvo que enfrentar el hecho de que esa mañana, cuando despidieron a Paula Diehr como cualquier otro día, fue la última vez que la vieron con vida. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de prevenirlo y no hubo forma de cambiar el resultado. En los días siguientes, los medios locales de Knoxville cubrieron continuamente el caso. Los canales de televisión, periódicos y estaciones de radio se centraron en los detalles del incidente. Desde el momento en que Paula Diehr salió de casa por la mañana hasta que el cuerpo fue descubierto al final del día. El caso fue rápidamente descrito como uno de los más graves en la zona en ese momento, no solo por el nivel de violencia, sino por las circunstancias en las que ocurrió. Una niña atacada a plena luz del día en un barrio considerado seguro hizo que muchas personas cuestionaran la capacidad de la sociedad para proteger a los más vulnerables. Los expertos y autoridades comenzaron a analizar el caso desde diferentes ángulos y algunas características destacadas se identificaron rápidamente. Primero, fue un acto cruel, no solo por el resultado final, sino por cómo se llevó a cabo, una cadena de escalada desde el acercamiento, el sometimiento, el abuso hasta el asesinato. Segundo, este comportamiento fue deliberado, sin signos de pérdida de control o reacción impulsiva. El agresor identificó el objetivo, aprovechó la oportunidad y ejecutó la acción de manera sistemática. Tercero, el objetivo era una niña,
Alguien sin capacidad de defenderse, sin experiencia para reconocer el peligro y completamente dependiente de la seguridad del entorno. La combinación de estos tres factores hizo que el caso se evaluara como particularmente grave y generara un alto nivel de indignación en la comunidad. Este también fue el momento en que toda la historia alcanzó su punto máximo emocional. Una mañana que comenzó como cualquier otra, con una niña saliendo de casa para ir a la escuela, terminó con el descubrimiento de su cuerpo solo unas horas después. La distancia entre esos dos momentos, desde las 8 de la mañana hasta el final del día 15C4 propiciando 64 prisiendo 75, no fue solo un lapso de tiempo, sino todo el desarrollo de una tragedia. Después de que el cuerpo de Paula Dyer fuera descubierto el 15/444/595 en Knoxville, al fin, la policía local pasó rápidamente de la fase de búsqueda a una investigación criminal con alto nivel de urgencia. Desde las primeras horas, los investigadores se centraron en personas con antecedentes de delitos sexuales en la zona, y el nombre que destacó rápidamente fue Billy Ray Irick. No solo tenía historial de delitos relacionados con niños, sino que se determinó que estaba presente en la zona esa mañana, coincidiendo con el momento y el lugar donde Paula Dyer desapareció. Estos factores convirtieron a Irick en el principal sospechoso en muy poco tiempo después del crimen. La policía lo arrestó en un corto periodo después del descubrimiento del cuerpo, y la investigación posterior consolidó las sospechas iniciales con evidencias forenses y declaraciones relacionadas. En 1966, el caso fue llevado a juicio en Tennessee. En la corte, Irick fue acusado de múltiples cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado, violación y secuestro. Los fiscales presentaron la secuencia de eventos desde la mañana del 15/3/1965, enfatizando la naturaleza deliberada y el nivel de crueldad del comportamiento. El jurado, después de revisar las evidencias, lo declaró culpable de todos los cargos y se dictó la pena de muerte, marcando uno de los veredictos más severos para delitos violentos contra niños en ese momento. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó de inmediato. Durante más de 30 años siguientes, desde 1926 hasta 2018, Irick presentó continuamente apelaciones para retrasar la ejecución. Sus principales argumentos giraban en torno a problemas de salud mental, con sus abogados argumentando que no era competente para ser ejecutado, así como disputas relacionadas con el método de inyección letal, que según ellos podía causar dolor y violar derechos constitucionales. Estos debates se extendieron a través de múltiples niveles judiciales, incluyendo tribunales federales y la Corte Suprema de Estados Unidos, pero finalmente fueron rechazados. El 109-18 después de que se agotaran todos los caminos legales, se ejecutó la pena de muerte en la Riverbend Maximum Security Institution en Nashville, Tennessee. Esta fue la primera ejecución del estado desde 2009 e inmediatamente atrajo la atención del público y los medios. Durante el proceso de ejecución por inyección letal, algunos testigos indicaron que Irick mostró dificultad para respirar y movimientos corporales, lo que generó controversia sobre la humanidad del método. Abogados y organizaciones de derechos humanos usaron estas observaciones para seguir cuestionando si el procedimiento causaba dolor innecesario. Sin embargo, para la familia de Paula Dyer, esas controversias no cambiaban el hecho de que habían perdido a su hija desde 1970. Durante más de 3 décadas, tuvieron que vivir con las consecuencias psicológicas del caso, un dolor que el tiempo no podía borrar. El incidente no terminó solo con la muerte del agresor, sino que dejó un legado de pérdida y trauma para quienes fueron afectados directamente. Al mirar retrospectivamente todo el asunto, desde la mañana del 15/44 para 100-12-8-44 para 5 hasta el C9-18 para 18 para del Mine-8, se ve claramente que no fue un acto aleatorio o impulsivo. Fue un comportamiento deliberado, dirigido al objetivo más vulnerable de la sociedad, una niña de 7 años sin capacidad de defenderse. Y precisamente esa elección es lo que hace que muchas personas lo llamen un acto cobarde, un comportamiento cuyas consecuencias no se detuvieron en un momento, sino que se extendieron a través de muchas generaciones, dejando una marca irreversible en la historia de la comunidad donde ocurrió. Si quieres seguir más historias reales impactantes como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguirnos, nos vemos en las próximas historias.